Hola, mi nombre es Luis David Reyes Hernández y soy Carnet 2018-153. Soy de la sección B de electrónica. Hoy vengo a enseñar mi proyecto del uso del multímetro, donde vamos a medir resistencias, voltajes y corrientes. Vamos a usar resistencias de 220 ohmios, 240 ohmios, 500 ohmios, 1 kilo ohmio, 10 kilo ohmios y 15 kilo ohmios. Como podemos ver, aquí está mi protoboard conectada a mi fuente de poder y voy a realizar el circuito de la figura 1, donde debo de medir con el multímetro cuántos voltios tiene mi fuente de poder. Debo de colocar el multímetro en la escala de 1000 voltios por prevención, porque no sabemos cuántos voltios tiene mi fuente de poder. Coloco la punta negra en el polo en el negativo y la punta roja en el positivo. Ahora bajo el multímetro a la escala de 200 voltios. Y me dice que mi fuente de poder tiene 5.1 voltios. Y para saber la cantidad más exacta de voltaje, lo bajo a la escala de 20 voltios. Y me dice que tiene 5.13 voltios. Ahora si lo bajo a la escala de 2000 miliohmios, aparece que está fuera de rango. Como podemos ver, aquí está el circuito de la figura 2. En el cual debo de medir con el multímetro el voltaje que hay en una resistencia conectada a la fuente. Y como podemos ver, aquí está el circuito. Debo de colocar el multímetro igualmente en 1000 voltios y conecto el multímetro. Ahí está marcando. Ahora bajo la escala y marca 4.8. Y ahora voy a bajar la escala a 20 voltios y me marca 4.88. 88 entre 80 y 75. Y bajo la escala a 2000 milivoltios y está fuera de rango. Como podemos ver, aquí está el circuito de la figura 3. Aquí debo de medir el voltaje en la R1, que es resistencia 1, y R2, que es resistencia 2. Luego debo de medir el voltaje equivalente y de ahí la suma del voltaje de la resistencia 1 más la suma del voltaje de la resistencia 2. Y aquí está mi circuito. Voy a colocar la punta roja y la punta negra. Y me marca 0.31 voltios. Ahora conecto en la resistencia 2 y me da 4.31 voltios. Ahora el voltaje equivalente es de 5.13 voltios. Y si sumamos el voltaje de R1 más el voltaje de R2, da 5.13 voltios. Como podemos ver, aquí está el circuito de la figura 5, de la figura 4, donde debemos de medir la corriente en el circuito. Lo colocamos en la escala de amperios y lo ponemos en 200 miliamperios. Conectamos las puntas del multímetro y nos marca los amperios.
Ahora desconectamos una punta y vemos la escala a 20 miliamperios. Y aquí aparece los amperios. Ahora lo subo a la escala de 2000 microamperios y aparece fuera de rango. Como podemos ver, aquí está el primer circuito de la figura 5, donde debo de medir la corriente con dos resistencias. Resistencia 1 y resistencia 2. Coloco las puntas del multímetro y me muestra cuál es la corriente en microamperios. Ahora lo pongo en 20 en la escala de 20 miliamperios y 0.31 y entre 31 y 32. Ahora voy a hacer el circuito 2 de la figura 5. Desconecto las puntas del multímetro. Conecto la resistencia y conecto el multímetro. Y sale lo mismo, 0.31 y 32, entre 31 y 32. Y ahora voy a hacer el circuito el circuito 3 de la figura 5. Conecto la resistencia y las dos puntas del multímetro. Conecto la resistencia 1. Y nos marca 0.32, 0.31. Como podemos ver, aquí hay una resistencia y voy a medir su valor con el multímetro. Coloco el multímetro en la escala de ohmios y lo pongo en 2000 kiloohmios y marca 001. Entonces lo voy a bajar a 200 kiloohmios y aquí me marca que tiene 1.0 kiloohmios. Lo bajo aquí y dice que tiene 0.99 kiloohmios. Y si lo pongo en 2000, dice que tiene 989 o 990 ohmios. Y podemos decir que esta resistencia es de 1 kiloohmio. Como último dato, para medir la corriente se debe conectar el multímetro
en serie con el circuito, y para medir el voltaje lo debemos de medir en paralelo.